Nuevo programa de En Transición. Una semana donde han pasado muchas cosas. Se ha disparado nuevamente el dólar. Un funcionario de primera línea del gobierno dice que la gente no debe cobrar por no trabajar y por eso plantea impulsar el empleo basura y la reforma laboral de la que estuvimos hablando la semana pasada. El presidente repite sus discursos dentro del ámbito oficial. Parece que hay bastante temor respecto de los resultados y se plantea que una eventual victoria de Cristina Kirchner, acompañado tal vez de un segundo lugar de Sergio Massa, pondría un punto de inflexión o tal vez significaría el inicio de la cuenta regresiva para Cambiemos. Por lo menos esa es parte de un discurso terrible, un discurso casi apocalíptico que viene ensayando desde hace tiempo este gobierno. Por un lado, a través de la polarización, nosotros o la nada, y por el otro lado, bueno, parece que a consecuencia de las políticas implementadas, la nada parece estar cada vez más cerca, pero no en el discurso, sino en la realidad. Los economistas dicen que las cuentas públicas no pueden resistir mucho tiempo. En lugar de una desaceleración de la inflación, lo que se está advirtiendo es un incremento a partir de los próximos tarifazos, de la curva ascendente del dólar, es decir, realmente una situación que nos empieza a acercar a un momento de cambio. O no, tal vez eso lo decidirás vos con tu voto. Falta muy poquito, apenas 10 días o menos que esto, para que la sociedad argentina empiece a transitar un nuevo momento decisivo. Y a diferencia de otros momentos, no va a ser por una elección presidencial, va a ser por una elección legislativa. Antes, algunos dijimos y dijeron que era lo que venía, otros no lo creyeron. Ahora, con la experiencia a la vista, vos tenés que votar. Y aquí estamos en transición, analizando la política, qué es lo que pasa hoy, analizando qué es lo que puede pasar, analizando proyectos, porque lo que queremos es política con propuestas para que la Argentina efectivamente cambie, pero no en este sentido. Hoy tenemos un programa con varios invitados y realmente, bueno, es un gusto hacerlo. En primer lugar nos acompaña Inés Nercián, que es doctora en Ciencias Sociales, ¿sí?, de la Universidad de Buenos Aires. También dirige un observatorio de políticas electorales, ¿sí? Bueno, muchas cosas. ¿Es cierto que si gana Cristina estalla todo y el dólar se va a 25 pesos? Bueno, muchas gracias, Alberto, por la invitación. Bueno, sí, como vos decías en la introducción, hay una idea de instalar cierta campaña del miedo por parte del gobierno. La realidad es que el gobierno se está plebiscitando, ¿no?, en estas elecciones, y la otra realidad es que todas las encuestas, desde la más auspiciosa a la menos auspiciosa, colocan a Cristina en un lugar preponderante en la provincia de Buenos Aires. En segundo lugar, como decías vos recién, a Sergio Massa, o en tercer lugar, de todas maneras, aún ganando Cambiemos, no va a tener la mayoría parlamentaria, que hay que decir que tampoco la ha tenido durante este año de gestión. Con lo cual, no sé si va a haber un apocalipsis. Lo que sí va a ocurrir es que el gobierno va a tener que desarrollar una mayor destreza política para poder llevar adelante los planes de gobierno, que todo indica son de un mayor ajuste, digamos. Mira, en el entorno de Sergio Massa están muy entusiasmados porque dicen que un segundo lugar en las PASO directamente los colocaría prácticamente cabeza a cabeza e incluso en condiciones de desafiar el primer lugar de Cristina en octubre, ¿no? Como que ellos esperan una migración masiva de votos de Cambiemos hacia el Frente Renovador como una alternativa en el contexto de polarización, que la polarización no sería en ese universo entre Macri y Cristina, sino entre Massa y Cristina. De todas maneras, esto es una especulación muy extensa, pero evidentemente la elección es determinante. Sí, la elección efectivamente, como decíamos antes, se plebiscita el gobierno de Cambiemos, pero también se piensa y se permite proyectar de cara al 2019. Y en ese sentido, sí, por supuesto que tanto Massa como la propia Cristina, como, bueno, incluso el proyecto que no terminó de crecer y que no vamos a ver qué ocurre con Florencio Randazzo, también apuntaba, su proyecto, su expectativa política era convertirse en una figura de cara también al 2019. Eso es, en efecto, lo que está en juego.
como decimos, ¿no? La política es muy vertiginosa, con lo cual hacer un pronóstico, doble pronóstico, ¿no? Ver cómo son los resultados electorales y quién logra capitalizar el generalizado descontento que hay respecto del gobierno nacional, que en efecto es así. Vos nombrabas un conjunto de indicadores que no son favorables para el conjunto de la sociedad. Y bueno, esa dinámica, la disputa capital-trabajo, ¿no? Tuvimos toda una primera parte del tramo del año de unas enormes movilizaciones, todo lo que fue marzo, una enorme cantidad de gente en la calle, y esto ahora quizá no se ve con mayor claridad porque está sobre la mesa la cuestión electoral, pero los conflictos gremiales van a volver a aparecer, digamos, como decíamos antes, la tensión capital-trabajo se va a ir expresando toda vez que el gobierno no encuentra un rumbo en materia económica y aquellas políticas de gobierno que se pretenden implican mayor ajuste. Sí, en realidad el gobierno lo que teme, y lo que creo que de alguna manera todos tenemos algún tipo de quisquillosidad, ¿no? Es ese presunto martes negro después de las PASO, donde deben renovarse 500.000 millones de LEVACs y saber si van a ir a la LEVAC o va al dólar, y si va al dólar se produce un escenario realmente muy grave, ¿no? Y creo que efectivamente, más allá de que sea una elección de medio término, aquí hay una cuestión de fondo, que es un gobierno que no genera confianza, ¿no? Es un gobierno que no se lo ve sólido, que se lo ve reculando cuando puede y que se lo ve sin políticas públicas. Se lo ve básicamente con políticas corporativas, beneficiando intereses particulares, operando sobre la justicia. Ahora esto me parece que es casi un mamarracho, ¿no? De anticipar el procesamiento de Cristina y hasta la prisión eventualmente, en el caso de que gane la primera vuelta. Realmente es lo más parecido al chantaje. Sí, yo diría de dos cosas, déjame señalar de lo que vos decís. Primero, el Poder Judicial como un actor gravitante en la vida política, que no es solamente en Argentina, lo vemos también en Brasil, lo vemos también en otros países, ¿sí? Bueno, en Perú también, digo, todo el proceso electoral que terminó con la candidatura de Kuczynski, la victoria final, en el medio el Poder Judicial corrió de la escena política a 2 o 3 candidatos, ¿no? Entonces, eso es como un dato de la Argentina y de América Latina, para no olvidar. Siempre hablamos de la corporación mediática, bueno, me parece que el siglo XXI ha traído otro actor en el juego político, que es el del Poder Judicial. En el caso de Argentina, como dijiste, se ve muy claramente. Y la otra cuestión central de lo que vos planteabas es que la economía no encuentra rumbo y no hay confianza. Y eso es interesante pensar, porque digo, todos los pronósticos, incluso del propio gobierno, era, bueno, gobiernan los empresarios van a confiar en un empresario. Desde Macri hasta el cuerpo de gabinete son todos que provienen de trayectorias del mundo privado empresarial. Bueno, sin embargo, ¿qué pasa con las propias burguesías locales que no terminan de confiar en las políticas de gobierno? Bueno, pero es que es un programa de lo que se llamaba la patria financiera, es decir, básicamente es un programa que desalienta cualquier tipo de inversión o de producción, destruye el mercado interno y básicamente lo que hace es fomentar la especulación y el envío de divisas por el país. Me parece que en ese contexto pensar que va a haber un despegue de la economía no creo que sea una cuestión de confianza, es una cuestión casi real en términos que la política pública está orientada efectivamente a que eso no pase. Exacto. Y ahí hay algo que vos me dijiste, que me parece que es muy interesante como para introducir la segunda parte de este diálogo contigo, que es la cuestión comparativa, ¿no? Vos has estado trabajando el comportamiento de las élites políticas aquí en la Argentina y en Perú. Sí, bueno, en línea con lo que conversábamos antes, bueno, hay quizá también un signo de época. Digo, la historia de empresarios en la política no es totalmente nueva, pero efectivamente en América Latina hay un conjunto de indicadores que pueden dar cuenta de un signo de una época, que es la participación de empresarios en los gabinetes ministeriales. Y en el caso, vuelvo a decir, el caso de Perú, que suele ser muy relacionado con el caso de Argentina. De hecho, cuando los medios locales de la Argentina, cuando Pedro Pablo Kuczynski arma su gabinete, dicen es el gabinete de Macri, porque en efecto en los ministerios más sensibles, como producción, minería, incluso de trabajo, ha colocado hombres y mujeres que provienen del mundo empresarial, algunos que tienen una trayectoria totalmente del mundo privado, lo mismo que en el caso argentino. Entonces ahí hay una pregunta que tiene que ver con quizá, pongo entre comillas, porque todavía hay un mundo enorme para explorar, la novedad
de la política latinoamericana, que es que los empresarios o las burguesías han optado por ejercer el poder político sin mediaciones directamente en el Estado. Lo que ocurre es que, digamos, en los años de la... interrumpirte y agregar para el conjunto, agregar el mapa y extender la geopolítica, el mismo caso de Donald Trump, el mismo caso de Macron, digamos, hay un conjunto de, Cartes en Paraguay, incluso en América Latina podemos nombrar otros presidentes, la experiencia breve de Sebastián Piñera. Pero me parece que hay una diferencia aquí, porque Donald Trump lo que plantea es recuperar la producción, el empleo americano, mientras que lo que se está planteando en estos casos es la destrucción del empleo y de la producción. Sí. Sí, en ese sentido es cierto. Podríamos dividir en dos clivajes esta discusión. Por un lado es los empresarios en la política, ahora, o burguesía. A las burguesías, esto hay que decir, no son siempre homogéneas. Donald Trump expresa un sector de la burguesía norteamericana. En Argentina, Mauricio Macri expresa un sector, ¿no? Diferentes sectores que también están en pugna en el gobierno, un poco lo que decíamos antes, cuál es el modelo de gobierno, patria financiera o cierta burguesía industrial transnacionalizada que no necesariamente tiene los mismos intereses, ¿no? Así es. Con lo cual, como dos niveles de análisis, empresarios o burgueses, pongamos el nombre que querramos, y qué tipo de burguesía o qué tipo de empresarios son los que están ocupando el poder del Estado. En los años de la Guerra Fría, las dictaduras militares o cívico-militares fueron las que garantizaron los programas económicos y sociales del imperio. Parece que está descartado en este momento ese tipo de iniciativas y vemos que directamente los empresarios corporativos son los que han tomado el control de las instituciones políticas. ¿Vos pensás que las sociedades latinoamericanas aceptarán este tipo de ensayo o que va a haber una reacción a partir de lo que han sido las conquistas anteriores y lo que han sido los niveles de consumo que se han dado en la región? No, yo creo que tengo mucha confianza en las sociedades, particularmente en la sociedad argentina, en las sociedades latinoamericanas. Y en Argentina vivimos 12 años de un proceso de adquisición de derechos que es innegable, ¿no? Y hay algo que sucede cuando la sociedad adquiere en materia de derechos. Hay una necesidad de pelear por ello, digamos, ¿no? Y de evitar la vuelta atrás. Con lo cual yo confío en la tradición de lucha que tiene el pueblo argentino, confío en el respeto por los derechos conseguidos, y todo eso va a ir generando un movimiento contrario al gobierno de turno, que se va a expresar en las urnas, que también se va a expresar, como decíamos antes, en el conflicto gremial, en el conflicto social. Eso es evidente, ha sido la nota durante todos estos primeros años de gestión. Con lo cual, desde la perspectiva política eso se va a expresar a través de las urnas, pero también desde la conflictividad gremial, que es algo propio de la historia argentina. Y ese es el desafío que tienen estos gobiernos, que entienden a la política desde una perspectiva mercantilista, desde una perspectiva de recursos humanos, de una lógica de mercado que no es la lógica del Estado, que no es la lógica de la sociedad y no es la lógica de los actores sociales. Entonces, esa dificultad de comprender la lógica y la dinámica de la sociedad y de los actores sociales puede ser lo que le traiga mayores dolores de cabeza al gobierno nacional. Bueno, esta es la manera de salir del termo, ¿no? Es decir, básicamente de que detrás del Cristino Macri hay muchas otras cosas y que exceden largamente nuestro país. Estamos en una etapa de transformación, de transición, no solo aquí, sino en el contexto internacional, y efectivamente lo que vemos es que hay movimientos y nuevos ensayos, del cual va a depender el bienestar de la mayor parte de la población del planeta. Ahora vamos a ir a un corte y luego vamos a seguir con un segmento cultural, con una revista que ha tenido una larga tradición e influencia dentro de la cultura y de la política argentina y que, aspira a seguir teniéndolo en este momento. Ya volvemos en Transición.